días. Ajá. Buenos días, jóvenes. Buenos días. 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 Bien. Buenos días. Buenos días, jovencitos. ¿Logran ver el escritorio con la presentación? Sí, ingeniero. Sí. Vaya. Sí. Sí, ingeniero. Bárbaro. Vamos por buen camino. Ok. Bien. Sí, es que esta plataforma no la había utilizado hasta este ciclo y me ha tocado correr. Pero creo que aprendí bien la lección. Muy bien. Bueno, les voy a pedir un favorcito y que apaguen su micrófono. Y cuando quieran ustedes preguntarme algo, lo activan para evitar toda la interferencia. ¿De acuerdo? Muy bien. Bien, entonces, tenga buenos días. Voy a ser el encargado o responsable de esta asignatura como coordinador. Esta asignatura va a estar bajo la responsabilidad de mi persona, Mario Fernández, y del ingeniero Josué Escobar. Josué va a estar a cargo de las discusiones y del proyecto de emprendedurismo. Ya él en su momento pues se va a presentar en las discusiones y les va a dar unas indicaciones pues de cómo van a ser la mecánica de las discusiones y también sobre ese plan de trabajo que es el resultado de todo un proyecto de emprendedurismo que se trabaja pues en las discusiones. Esta asignatura tiene 4 unidades valorativas y estamos ya, dijéramos, dentro del nuevo pensum. En cuanto a la descripción de la asignatura, que es lo que está acá, dijéramos, proyectado y que también está en el aula virtual, nos dice que en las primeras unidades se da un desarrollo histórico de la sociedad, desde la perspectiva económica y la conceptualización de la economía como ciencia. Y esta parte es bien importante por la naturaleza de la asignatura, que es de carácter social. Si bien es cierto, es una ciencia, pero es una ciencia de carácter social, mucho más complicada que si fuese una ciencia dentro de las, dijéramos, ciencias naturales o físicas. Entonces, se requiere, ¿verdad?, de más lectura, de más dedicación para poder entender los fenómenos sociales y, consecuentemente, los fenómenos económicos. Hay una expresión bien interesante en esta área de la economía que dice que para entender el futuro hay que entender primero los hechos pasados para comprender el presente y poder predecir el futuro. Y eso es lo que la economía busca. Por eso es que se hace un abordaje histórico de cómo la economía ha ido desarrollando su soporte teórico para posteriormente llegar a formular principios, leyes, modelos, paradigmas que permitan explicar todo esto que pasa y poder llegar a formular planteamientos teóricos que ayuden a resolver los problemas presentes y futuros. En la actualidad que vivimos, ustedes ven las dificultades que se han dado. Estamos en un contexto de pandemia que no lo hemos experimentado pues por muchos años. De hecho yo, ¿verdad?, que soy mucho mayor que ustedes, obviamente, no había tenido esta experiencia de ver qué es una pandemia. Y realmente ha trastornado, ¿verdad?, toda la actividad económica y toda la actividad social. Hay una nueva realidad que nos guste o no, tenemos que enfrentarla para poder salir adelante.
pero pasa factura, ¿verdad? Pasa factura porque retrocede la actividad económica. El crecimiento que la economía traía prácticamente ha retrocedido. Si vemos las estimaciones de los organismos financieros internacionales como el Banco Mundial, el Fondo Monetario, la Agencia Internacional para el Desarrollo y otras, estiman que la economía nuestra retrocedió 7.5%. Quiere decir que nuestra economía tiene que acelerarse para poder llegar a cero, porque está en menos 7.5, llegar a cero y luego crecer hasta el 2.3, que era lo que teníamos en el 2020. Y de ahí para allá, entonces, empezar a soñar con poder crecer al ideal de una tasa al menos del 5% sostenible en el tiempo para poder erradicar las condiciones de pobreza y extrema pobreza que hay en nuestro país. ¿Y por qué es importante el crecimiento? Porque para poder hablar de desarrollo, que es el mejoramiento de las condiciones de vida de la población, pues la economía tiene que crecer para que pueda tener los recursos para financiar los diferentes programas económicos y sociales que demanda, ¿verdad?, la realidad nueva que tenemos. Claro, han habido ya experiencias, ¿verdad?, como ¿cómo se llama?, experiencias en Europa en cuanto a pandemias, y esas experiencias son las que hoy se han capitalizado para tratar de enfrentar esto. Con todo el avance tecnológico que la ciencia tiene en la actualidad, ustedes ven que no es fácil, ¿verdad?, que no es fácil poder enfrentar estas realidades que tenemos. Pero cuando veamos más adelante lo que es la composición de la población y veamos el tema de la demografía, ahí nos vamos a detener a una parte que se llama los frenos a la población. Y vamos nuevamente a tocar este tema porque hay un apartado que se refiere, dijéramos, a la reducción de la población, donde entra esta parte de los frenos a la población. Entonces, dijéramos que esta parte es con la que se inicia el enfoque histórico para llegar a poder afirmar que la economía es una ciencia. Y si es una ciencia, pues obviamente tiene que aplicar la metodología científica. Y esa metodología científica, pues la vamos a comprobar que es aplicable a la ciencia económica. Y por eso es una ciencia de carácter social. Luego, en las restantes, dijéramos, unidades, ¿verdad? Ya es el enfoque, va hacia una economía abierta, es decir, relacionada con el sector externo, y eso nos permite entonces entender cuáles son las relaciones económicas que el país tiene con los diferentes bloques, con los diferentes tratados que este país ha suscrito y que están vigentes, y cuáles han sido los beneficios que esto ha traído al país o simplemente no ha traído nada. Para luego, pues, llegar a entender que la economía funciona dentro de un contexto globalizado. Y ese contexto globalizado permite poder entonces hoy visualizar el funcionamiento de la economía a partir, ¿verdad?, de el afectamiento que fenómenos que pueden estarse dando en el otro extremo del planeta pueden afectar las condiciones de desarrollo en nuestro país, en nuestra región. ¿Cuál va a ser entonces el objetivo general de la asignatura? Bueno, que ustedes sean capaces de interpretar los problemas económicos fundamentales del país en el contexto de la economía mundial desde una perspectiva global. Los problemas, por ejemplo, que hoy tenemos, producto de la realidad que vivimos, de la pandemia, es, dijéramos, un escenario que nos permite poder replantear una serie, dijéramos, de aspectos, no solamente en el plano personal, sino que también en el plano empresarial, como también en el plano del sector público. Vemos que hay un planteamiento totalmente distinto. ¿Por qué, verdad? Porque ya lo comentaba, los, dijéramos, retrocesos que la economía tiene, pasa factura
a todos los ámbitos de la actividad económica. Si ustedes analizan la realidad nuestra, como yo les mencionaba, venimos de un menos 7.5 y se está haciendo todo un esfuerzo por llevarla a 0. Y luego empezar a crecer hasta un 2.2 y recuperar el nivel que se traía hasta el 2020. Ahora bien, ¿cuáles son las acciones que el gobierno tiene? Si nosotros analizamos, por ejemplo, la gestión del presidente Funes, se dio una crisis inmobiliaria que afectó a todo el mundo. Fue una crisis financiera en la que la economía global entró en recesión y en algunos países logró llegar al estado de la depresión. Esto lo vamos a comprender cuando analicemos el ciclo de la economía. Nosotros llegamos, ¿verdad?, a un nivel de depresión. Hubo una paralización de la economía. Pero ¿qué es lo que hizo este presidente Funes? Lo que hizo fue implementar un plan anticrisis. Y ese plan anticrisis fue inyectar dinero a la economía en proyectos que pudiesen dinamizarla. Claro, hay un efecto neto porque inyectar dinero a la economía en proyectos o en aumentos en la cuenta corriente, que es aumento en salarios en los empleados públicos, genera un efecto de inflación, pero también genera un efecto de crecimiento. Entonces, la diferencia entre las dos tasas de crecimiento y la tasa de inflación, si es positivo, entonces las medidas son acertadas. Lo mismo está pasando hoy. Si usted analiza, si vemos la ecuación del producto, la única variable que se puede, dijéramos, tocar para dinamizar la economía desde la perspectiva de las estrategias de un Estado benefactor o de un Estado intervencionista son las del gasto y de la inversión pública directa. Y por eso es que vemos que hay una cantidad de carreteras, de puentes, que el gobierno está haciendo, pero para inyectar dinero en la economía y poder dinamizarla. Y también vemos cómo ha incrementado salarios a la Policía Nacional, al Ejército, al sector magisterial y a otras dependencias de gobierno, pero es también para poder hacer llegar dinero, haciendo realidad las demandas de los sectores laborales a través de sus plataformas reivindicativas y poder entonces mejorar los escalafones, pero también inyectarle a la economía dinero. Porque ese dinero en manos de las personas inmediatamente va al mercado y lo gasta. Y eso dinamiza la economía. Vemos declaraciones de empresarios, ¿verdad? Algunos gratos y no gratos, que dicen, ¿verdad?, que la economía salvadoreña ha venido recuperando un promedio de 5,000 empleos mensuales. Es una, dijéramos, declaración que dio el presidente de la Asociación Salvadoreña de Industriales. Quiere decir entonces que los efectos, ¿verdad?, de las medidas que se están haciendo para dinamizar la economía van teniendo un efecto, dijéramos, positivo. ¿Por qué, verdad? Porque detrás de cada empleo directo se generan 4 indirectos. Si generamos 5,000, entonces generamos 20,000 empleos indirectos. Entonces, de alguna manera la economía, ¿verdad?, va sintiendo, dijéramos, el efecto de esas decisiones que se van tomando. Entonces, esto es lo que nosotros debemos de entender, debemos de comprender, que no solamente ver la publicidad del gobierno, de este o de cualquiera que esté de turno, sino que entender cuáles son, dijéramos, las intenciones que traen, ¿verdad?, todas estas medidas, para determinar si son positivas o si son negativas y tener nuestro propio criterio, nuestro propio punto de vista. Porque si algo va a ser, dijéramos, ofensivo, es que yo tenga como marco de referencia, por ejemplo, el diario de hoy, la prensa gráfica, TCS, Código 21. Esas no son referencias, ¿verdad?, para poder tener una opinión sobre la realidad de una economía, sino que hay que irse a las fuentes originales para poder
entender, para poder leer e interpretar y tener nuestras propias conclusiones. Por eso es que la economía es bastante compleja. Es una materia, es una área del conocimiento que requiere de mucha lectura, de poder manejar modelos económicos, modelos econométricos, que puedan permitir modelar esto que estamos hablando. Todo esto que estamos hablando, poder llevarlo a una ecuación de comportamiento. Y sobre el manejo de las variables que van a conformar esa ecuación de comportamiento, entonces medir cuáles van a ser los impactos que esto va a tener en el mediano, en el corto y en el largo plazo. Entonces, eso es lo que de verdad ustedes tienen como objetivo. Entender los problemas económicos fundamentales del país en un contexto de una economía global y poder formular propuestas de solución. ¿Algún comentario, jóvenes? ¿Algo que ustedes quieran opinar? Bien, sigamos, ¿verdad? En cuanto a la metodología, bueno, dijeron... Disculpe, ingeniero. Ah, ¿sí? Está cambiando las diapositivas. No. Ah, bueno. No, ahorita me he quedado solamente en el objetivo. Es que no sé los demás compañeros, pero yo estoy viendo la primera. Ah, de veras. Sí, nosotros también. Sí, todos estamos en esa. Sí, No también. Sí, la primera estamos viendo. Yo creo que no se está cambiando. Ah, ya le agarró la chiripiolca esta cosa. Fíjate que acá en la mía sí lo cambia. Y no se mueve nada en la de ustedes. No, se queda fijo. No, ingeniero. No, ingeniero, se llama en plan de estudios. Ah, en esa está. Mira, aquí le agarró esta cosa. Y fíjate que aquí me la pasa a mí. Y si vuelve, o sea, si deja de compartir y vuelve a compartir después. Ah, vamos a ver, fíjate. Buena pregunta, ahora vamos a ver. ¿Y ahora? Ahora sí. Ahora Sí, sí, ahora sí. Ahora sí. pues la Ahora calidad sí. de la red, fíjese. Esa es la calidad de la red que tenemos. Por eso incluso quizás voy a cerrar hasta la cámara. No, es que aquí hay que ir buscando cómo cutarrear, porque como imagínate, cuando entré tenía 163 estudiantes y ya me asustaron porque son 500. Qué barbaridad. Hoy sí, ¿verdad? Sí, ingeniero. Es que hay de otros grupos, creo yo. Sí, ya vamos a ver esta cosa. Pero está cambiando, ¿va? Sí, Sí, está ahí cambiando. Pues se en va eso cambiando. estaba, en el objetivo general. Todo el discurso que me estaba echando era sobre el objetivo general, para poderlos contextualizar a ustedes de la importancia, ¿verdad?, que la economía tiene. Y fíjense que al final, si usted lee, ¿verdad?, como debe de ser, y va comprendiendo las categorías de análisis que la economía tiene, usted ve los errores, pero no errores, horrores que los políticos cometen. Utilizan las categorías pésimamente mal. Pero como la gente no se fija, ¿verdad? Entonces, ay, qué lindo habla, ¿verdad? Pero no, ¿verdad? Hablan groserías, se meten en áreas que no dominan. Y entonces uno ve los grandes errores que los políticos tienen. Confunden el concepto de crecimiento con el de desarrollo económico, confunden el concepto de inflación con el de deflación. ¿Por qué, verdad? Porque no tienen una formación. Por eso es que es bien importante esta área, porque si bien es cierto, no somos economistas, sino ingenieros, pero formulamos proyectos. Por ejemplo, imaginen en este momento que la actividad económica tiene, me voy a endeudar yo comprando carro nuevo. Eso no es prioridad. Mi prioridad va a ser, por ejemplo, mi casa. Sostenerla, ¿verdad? El pago de la casa, si todavía la estoy pagando, esa va a ser la prioridad. Pero no me voy a ir a meter con un carro nuevo. A lo mejor con un carro de segunda en buen estado resuelvo. Y posteriormente, si la cosa mejora, ok, carro nuevo. Entonces nos permite priorizar. Si es en la empresa,
Pues obviamente tengo una flota de vehículos, aunque el distribuidor me diga, mira, cambiarla, pero veo y hago una proyección del costo que esto va a tener, versus los ingresos que la empresa pueda tener en el futuro. Si no da, pues simplemente espérate, ¿verdad? No va a hacer la renovación de la flota porque las condiciones en las cuales la empresa se está moviendo no me generan los ingresos suficientes para poder cubrir la obligación. ¿Pero por qué? Derivado de la contracción que la economía tiene. Entonces, me va permitiendo, ¿verdad?, analizar el entorno, el contexto. No solamente es de porque se ve atractiva la propuesta, me voy a dejar ir. No, ¿verdad? Es lo que tengo que también analizar si voy a tener los flujos de ingreso en el futuro para pagar, dijéramos, los nuevos compromisos. ¿Y cómo lo voy a determinar? Entendiendo si la economía es estable, si que la economía está creciendo, ¿eh? Y eso entonces me va a garantizar que en el mediano plazo yo pueda poder cubrir esas nuevas obligaciones. Si no, mejor me quedo con la flota, ¿verdad?, de vehículos y solamente refuerzo un programa de mantenimiento para no aumentar, dijéramos, los pasivos, los activos, perdón, de la empresa. Que al final, que me van a generar un aumento, ¿verdad?, un aumento en los impuestos. Porque acuérdense que al final voy a tener una utilidad antes de impuesto. Y esa utilidad antes de impuesto va, dijéramos, a afectarme. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Aumentar el gasto, ¿ya? Pero claro, ya son decisiones financieras. ¿De dónde surge todo eso? Del entendimiento de cómo funciona la economía. Y eso es, dijeron, el objetivo de esto. Es un curso para ingenieros para que entiendan cómo la economía funciona, para tomar las mejores decisiones. Ya el análisis del contexto, pues obviamente se lo dejamos a los economistas. Bien, en cuanto a la metodología, hay funciones de orientación las que voy a tener yo como tutor, porque yo, profesor o maestro, no soy. Yo soy un tutor. Yo solamente tengo el 10% de la responsabilidad del curso. El 90% es responsabilidad de ustedes. Yo ya leí todos estos libros, ¿verdad?, que están ahí en la bibliografía, pues para poderlos recomendar, ¿verdad?, todos los libros que están ahí, pues yo los he leído. En su momento, cuando yo estudié economía, pues los leí, los interpreté, los apliqué. Entonces yo los recomiendo, ¿verdad?, para que ustedes puedan tener un mejor enfoque para poder comprender los problemas y buscarles las soluciones. Hay que hacer tutorías, ¿verdad?, que son las que se dan en las consultas para evacuar las dudas que ustedes puedan tener. Voy a publicar esta semana el horario de consulta. Le voy a pedir al ingeniero Josué que me dé su horario para publicarlo, el de él y el mío, para darle, dijéramos, las consultas que vamos a ustedes puedan solicitar. Las clases son sincrónicas, que como esta, ¿verdad?, estamos dando en el momento. Obviamente se va a grabar y luego el link se va a subir al aula virtual. Hay una exposición de todos los contenidos. De hecho, el programa de la materia está publicado para que ustedes vayan chequeando que todos los temas que están en el programa pues se desarrollen. Muchas veces hay algunos docentes que no publican el programa, pero es porque quieren obviar algunos temas. Y es obligación de todos los docentes publicar los programas para que ustedes vayan chequeando que los temas que están identificados en el contenido del programa, pues se desarrollen. También el estudiante en el desarrollo de sus habilidades de aprendizaje deberá realizar autoevaluaciones, discusiones en grupo, reflexiones sobre los contenidos, aplicaciones prácticas y un trabajo de investigación que ya lo vamos a explicar. En cuanto a los recursos, bueno, están los materiales tecnológicos y el equipo. En cuanto al contenido de la asignatura, pues son 7 unidades. La primera es una introducción a la economía, donde vamos a desarrollar todo esto del desarrollo histórico de la ciencia económica.
para llegar a afirmar por qué la economía es ciencia. Luego, cuando hemos establecido que la economía es ciencia, pues determinar, ¿verdad?, aspectos fundamentales como la naturaleza y objeto de la misma. Y luego, algunas divisiones de la economía entre la positiva y la normativa. Ahí vamos a ver algunas definiciones, ¿verdad?, de la economía que nos da Carlos Marx, por ejemplo. Carlos Marx es un economista, es un científico, donde su enfoque nos permite entender la realidad económica. Yo en lo personal aplico el método materialista histórico para entender los problemas sociales. Pero no soy marxista. No soy marxista. Pero la herramienta de análisis histórica que Carlos Marx desarrolla es una herramienta científica aplicada en cualquier universidad del mundo. Harvard, Stanford, Yale, UCLA. Todas esas universidades aplican la metodología científica de Carlos Marx. ¿Por qué? Porque es más explicativa que la que pudiese dar, por ejemplo, la de John Merton sobre el estructural funcionalismo. Entonces, es más científica la propuesta de Carlos Marx. Ahora, la lectura de los libros de Carlos Marx es dura, es dura. O sea, usted puede leer una página y al final no entendió nada, pero es una lectura sumamente fuerte, pero cuando uno lee y no comprende, ahí es donde hay que trabajar, para que la mente se desarrolle y pueda ir entendiendo una de las lecturas más fuertes y más de contenido en el área económica y política. Lo ideal es que ustedes lean los libros originales, ¿verdad? Pueden meterse a la Universidad Complutense de Madrid, a la UCM, se meten al portal de la biblioteca y hay acceso directo hacia estos libros. Ahí está El Capital, ahí está el Manifiesto Comunista, ahí está el discurso de Friedrich Engels ante la tumba de Marx, y otros libros que nos permiten entender científicamente el funcionamiento de la economía. No es lavada de cerebro, sino herramienta científica de entendimiento de la realidad económica. Entonces yo se los recomiendo, ¿verdad? Para aquellos que quieran profundizar en el área, es un buen sitio para que ustedes puedan ver y descargar los libros y poderlos leer en su rato de ocio, de esparcimiento, ¿verdad?, para profundizar en estos temas. Luego tenemos en la parte de los problemas fundamentales de toda organización económica, que se reducen a las necesidades ilimitadas y crecientes que tiene la población ante los escasos recursos que emiten diferentes usos. Ese es el problema fundamental. ¿Cómo lo voy a resolver? Bueno, lo voy a resolver o desde una perspectiva capitalista o desde una perspectiva socialista. Ahí evaluamos, ¿verdad?, cuál entonces es la que más me conviene, qué herramientas tiene una y qué herramientas tiene la otra. Para luego llegar a los modelos económicos. Modelos, hay una infinidad de modelos en la economía. Está el modelo de la síntesis keynesiana, el modelo keynesiano, la síntesis post-keynesiana, el modelo fiscalista, el post-fiscalista, el modelo de Harrod-Domar, el modelo de la CEPAL de la equidad, está el modelo de economía social de mercado y el modelo neoliberal. De toda esa infinidad de modelos que hay, aquí nos vamos a dedicar a dos: al modelo de economía social de mercado y al modelo neoliberal. ¿Por qué? Porque son los que nos interesan. Vivimos en una economía dentro de un sistema capitalista con un modelo neoliberal. El ideal sería que el modelo neoliberal lo hiciéramos a un lado y adoptáramos un modelo de economía social de mercado dentro de un sistema capitalista, porque ahí no hay que perderse. Vivimos dentro de un sistema capitalista. Lo que cambia es el modelo. Lo que hoy tenemos es un modelo neoliberal.
Pero el ideal sería emigrar al modelo de economía social de mercado. Si usted revisa los acuerdos de paz, el modelo para poder superar las condiciones que le dieron origen al conflicto social, se recomienda el modelo de economía social de mercado. Un modelo que fue desarrollado en Alemania al finalizar la Segunda Guerra Mundial para poder desarrollar nuevamente a Alemania. Y se buscaba conciliar el interés colectivo con el interés privado. También potenciando la eficiencia económica y la solidaridad. Y eso, aunque sean conceptos opuestos, pero en la práctica se complementan. Lo desarrollaron muy bien en ese contexto de la posguerra de la Alemania de la Segunda Guerra Mundial. Y hoy vean que es Alemania en la actualidad. ¿Quién dirige a la Unión Europea? Ya no es Inglaterra, es Alemania. Y vamos a ver cómo las instituciones históricas que Alemania ha tenido, como el Bundesbank, son los que se encargan de poder fortalecer aspectos fundamentales para el desarrollo de la economía, como son la buena administración de los recursos públicos. Y esa administración de los recursos públicos, más una buena política fiscal que permite poder tener los recursos para financiar estos programas, son los que le dan el verdadero bienestar social a la sociedad alemana y a la sociedad europea. Por eso es que Alemania hoy por hoy comanda la Unión Europea. Y fíjense, estoy hablando de desarrollo económico, que se resume en el mejoramiento de las condiciones de vida de la población. ¿Y qué es mejoramiento de las condiciones de vida de la población? Salud, educación, seguridad, esparcimiento sano, ¿verdad? Hablamos de deporte, y todo eso es desarrollo, ¿verdad? Vivienda, todo eso es desarrollo, mejoramiento de las condiciones de vida de la población. Pero ¿de dónde van a salir los recursos? Van a salir del crecimiento económico. Si las empresas crecen, pues obviamente van a permitir que pueda haber una mejor recaudación tributaria. Sin embargo, cuando veamos la parte de la política fiscal, vamos a ver esa asimetría que hay. Es decir, que no es una política progresiva, sino que es una política regresiva. Cuando analicemos las fuentes de ingreso del Estado para financiar el presupuesto público, nos vamos a dar cuenta que el 65% de los ingresos es IVA y un 20% es renta personal de los ciudadanos. 65 más 20, 85%. ¿Quiénes lo están aportando? Los ciudadanos. ¿Dónde está esa información? En la revista del Banco Central de Reserva. Ustedes se pueden meter al portal del banco, buscar revista del banco económica del Banco Central, y ahí va a encontrar estos datos que yo le estoy dando. Y solamente el 15%. Ingeniero, disculpe. ¿Sí? Se le ha quedado estancada la diapositiva, creo yo, o no la ha pasado. No le he pasado. Bueno. No le he pasado. No, si mire, si aquí con una diapositiva podemos pasar toda la hora 40 minutos. Tenía una duda con Dígame. lo que estaba hablando acerca del 85% que nosotros pagábamos y Correcto. cómo las empresas si subían, o sea, si crecían, cuando elevaba más la economía. Sí, correcto. Sería el caso de que si bajaran los impuestos, un país se enriqueciera más. Esa es una medida, ¿verdad? Una medida dentro de un enfoque neoliberal, bajo el enfoque de la teoría del rebalse. Bajarle los impuestos a las empresas para que genere más empleo. ¿Por qué? Porque obviamente se vuelve atractiva. Pero fíjese, bajarle los impuestos a las empresas. Nadie está hablando de bajarle los impuestos a los ciudadanos.
Si usted se fija, en el ambiente se maneja, ¿verdad? Que el IVA podría, de acuerdo a la recomendación del Fondo Monetario Internacional, subirlo al 15%. Ah, ¿verdad? ¿Y quién paga los impuestos? Los ciudadanos. No están hablando de que vamos a aumentar el impuesto de las empresas del 25 al 30 y que les vamos a reducir, por ejemplo, más espacios de evasión y de ilusión para poder recuperar los 2.000 millones de dólares que en la actualidad se pierden por evasión y ilusión. Entonces, ¿qué pasaría si las empresas les dicen, mire, vamos a aumentar la tasa de impuestos? Simplemente se van para atrás o se mueven a otro país. Muchas empresas se han movido, ¿verdad? Por ejemplo, British American Tobacco se movió a Honduras. ¿Por qué? Porque Honduras le ofreció un paraíso fiscal. Ya han oído ese concepto de los paraísos fiscales, ¿verdad? Que son condiciones que les permiten a la empresa poder quitarse la carga fiscal. ¿Qué tenemos acá en nuestro país? Muchas representaciones, pero las casas matrices están en Panamá. ¿Por qué? Porque allá hay más ventajas desde el punto de vista fiscal que las que le puede ofrecer, por ejemplo, países como el nuestro. A pesar, ¿verdad? A pesar de todas las cosas que aquí se cometen, hay más ventajas en otros países para el inversionista. Entonces, lamentablemente, ¿verdad? Lamentablemente, esa es la estructura fiscal que tenemos por el lado de los ingresos. Y cuando se dio la reforma fiscal de pasar del papel sellado y timbres al IVA, el Fondo Monetario Internacional le había pensado de manera que el 100% del presupuesto público fuera financiado con el IVA. En ningún momento estaba metiendo a las empresas. Al contrario, la idea era bajarle los impuestos para poder ver más atractiva la inversión. Ese era el contexto allá por los años de 1990. ¿Ya? Entonces, hoy en la actualidad vemos, ¿verdad? Cuando analizamos los datos que la revista del Banco Central nos da, es que el 85% de los ingresos del Estado provienen de los ciudadanos y las empresas aportan un 15%. Porque ¿qué pasa cuando la utilidad de la empresa es grande? Aumenta el gasto. Aumenta el gasto. Y al aumentar el gasto, baja la utilidad. Y al bajar la utilidad, paga menos utilidad. Entonces decide, bueno, o me lo gasto yo o se lo doy al Estado. ¿Ya? Entonces, ¿qué dice el empresario? Mejor me lo gasto. Entonces, arrenda acá, arrenda aquí, para gastar. No para comprar, gastar. Comprar significaría aumentar activos y se vuelve todo lo contrario. Por eso es que usted ve que muchas empresas ofrecen equipo, maquinaria en leasing. Y ahí es donde uno va comprendiendo, ¿verdad? Ese jueguito, ¿verdad? Ese jueguito que se da, ¿verdad? Si la ley no lo prohíbe, pues simplemente lo puedo hacer. Entonces, eso lo entendemos cuando comprendemos los modelos. Modelo neoliberal y modelo de economía social de mercado. Bien, esa es la unidad 1. La unidad 2 es la producción, en la que hablamos de los factores. De una manera, hemos pues ya escuchado sobre la tierra, el trabajo y el capital. Pero sí nos interesa hacer más énfasis en la capacidad empresarial y en la parte tecnológica. Porque el recurso humano es el que va a permitir acelerar los procesos de transformación en la actividad productiva. Porque yo les pregunto, ¿cuál es el promedio educativo que en el país tenemos? 5.5 años. ¿Y qué puede hacer una economía con un nivel de escolaridad de 5.5 años? O sea, ni siquiera a 6º grado llegamos. Veamos países como Costa Rica. ¿Cuál es el promedio educativo? 9º grado. Y miren lo que tienen ahí. Una gran inversión en tecnología. Si bien es cierto que algunas empresas tecnológicas se han ido de Costa Rica, pero Costa Rica ha sido hábil en poder atraer inversión farmacéutica. Laboratorios como Pfizer están operando en Costa Rica. ¿Pero por qué? Porque tiene un nivel educativo mucho más alto que el del resto de los países de Centroamérica. Entonces, el día que nosotros mejoremos pero verdaderamente, ¿verdad? Nuestro nivel educativo, y entonces ahí sí, ¿verdad? Nuestra mayor riqueza va a ser nuestra gente.
un recurso humano calificado que permita poder atraer procesos con un mayor valor agregado que permita un mejor salario. Ve usted la maquila, tiene dos maquilas, la maquila de la confección y la maquila de datos. ¿Cuánto gana una operaria en la maquila o operario en la maquila de textil, confección? El mínimo, $300. ¿Cuánto gana una persona que trabaja en la maquila de datos, en los call centers? ¿Ah? $600, $700. Y si maneja 2, 3 idiomas, mucho más. Pero ¿cuál es la diferencia? La Juanita puede haber estado trabajando en la maquila de la confección, $300, pero la Juanita estaba estudiando idiomas y terminó siendo trilingüe. Aplicó en un call center y le dieron trabajo. Pasa de ganar 300 a ganar 900. La Juanita es la misma, pero ¿cuál es lo que cambió? El conocimiento. Entonces, el conocimiento es el que permite poder mejorar el ingreso. ¿Por qué? Porque le permite un mayor aporte en la cadena productiva, ¿ya? En el sistema. O sea, el sistema le paga más en la medida que usted le aporta más. ¿Y cómo le va a aportar? A través del conocimiento. Entonces, el conocimiento es el que marca la diferencia para poder establecer la remuneración al recurso. Entonces, se vuelve, ¿verdad?, muy importante entonces entender la importancia de la capacidad empresarial y la parte tecnológica. Luego está el tema de la población, ¿verdad?, donde se ve bajo dos enfoques, un enfoque cuantitativo y un enfoque cualitativo. Luego los indicadores demográficos que nos permiten estimar, ¿verdad?, las tasas de crecimiento, así como la composición misma, y analizar la pirámide poblacional para países en desarrollo como el nuestro y países desarrollados. Y vemos cómo, bueno, en su momento lo vamos a ver, la estructura que esta va adoptando. Luego el tema del desempleo y las diferentes formas de cómo esta se manifiesta. Analizar el producto del ingreso, que es la base del entendimiento de las cuentas nacionales. Fíjese, producto e ingreso. P igual Y, ya en materia de ecuación. Pero ese P igual Y nos está diciendo que el producto es igual al ingreso. Y eso nos permite entender, si yo voy a medir la economía desde el punto de vista del producto, esto va a ser igual a medir la economía por el lado del ingreso. ¿Y cuál es la base? El trabajo humano. Y el trabajo humano es el trabajo socialmente necesario para poder producir algo, para producir un bien, tangible e intangible. Pero el trabajo es una mercancía más. Y Carlos Marx decía de que es lo único que el humano tiene para ofrecer en el sistema. Y obviamente toma un valor. Entonces el trabajo humano se cuantifica y permite poder medirlo en términos de dinero. Entonces tenemos producto e ingreso. Y el ingreso es todo el trabajo socialmente necesario para producir los bienes medido en dinero. Y por otro lado, las mercancías producidas medidas en dinero. Al final, las dos tienen que ser iguales. Y esa identidad me permite entonces poder construir las primeras ecuaciones de las cuentas nacionales, que van a permitir medir el comportamiento de la economía y poder establecer entonces cuáles podrían ser medidas de política económica para activar la economía. Y ahí es lo que yo les decía al inicio. Entonces vemos que al final las variables autónomas que podemos tocar son el gasto y la inversión pública directa. Porque porque aquí estamos bien claros. Si la economía queremos que crezca, tiene que haber inversión directa, pública, privada. Ahora, en la actividad privada, nosotros vemos que el sector que más está invirtiendo es el sector construcción. En el año 2020 se había planeado invertir cerca de $1.100 millones. En este 2021 se han mantenido las inversiones y usted ve que hay mucha infraestructura hacia arriba que se está construyendo. Una serie de complejos habitacionales, complejos de oficina. Entonces, si usted ve que se sigue invirtiendo, es porque la economía en el mediano plazo tiene indicadores de recuperación.
porque nadie va a invertir en una economía que esté paralizada o en una economía que va a quebrar. Entonces, si los POMA, si los CIMAN, si los estos señores de regalado dueñas invierten, es porque ellos ven y tienen bien claro que sus asesores económicos le están diciendo que la economía de alguna manera se va a recuperar. Pero el día que usted los ve en el aeropuerto que se van de este país, váyase también, ¿verdad? Porque eso indica que la economía va a quebrar. Entonces, claro, hay proyectos, por ejemplo, terminada esa nueva carretera al puerto de La Libertad, todas esas montañas que usted ve ahí, según un proyecto que presentaron, van a ser complejos habitacionales, es decir, edificios de apartamentos, pero no de así como la Sacamil, ¿verdad? No, sino que van a ser apartamentitos desde 200,000. O sea, al estilo Malibú, al estilo Fort Lauderdale, al estilo Bayside, al estilo West Palm Beach. De eso estamos hablando. Entonces quiere decir de que si eso está, es porque las cosas se van a dar, es porque hay, ¿verdad?, posibilidades claras de que la economía entre en una recuperación. Ya sea con esto y con cualquier gobierno, pues la economía tiene claro que va a crecer. Entonces son las lecturas que uno tiene que tener, ¿sí? ¿Sí? ¿Algún comentario? Bien, luego llegamos a esta parte de los números índices, ¿verdad? La actividad económica y vemos cómo está conformada y tenemos que analizar el sector agropecuario, el sector manufactura y el sector servicios, que son los que generan la producción de este país. Y vamos a ver cómo el sector agropecuario en este país aporta, señores, oigan bien, el 6% de la producción nacional, el 6%. El 24% del sector manufactura y el 70% del sector servicios. Entonces, ¿cómo es posible, verdad, que el sector agropecuario aporte el 6%? Pero es producto de las pésimas decisiones que el gobierno de Armando Calderón Sol tomó, donde decir que era más rentable comprar que producir. Y es prácticamente donde el sector agropecuario casi desaparece. La Escuela Nacional de Agricultura Roberto Quiñones Mesa estuvo cerrada un tiempo porque no era necesario seguir produciendo agrónomos. Y miren, hoy le compramos verduras a Guatemala, a Honduras, a Nicaragua y acá, ¿para qué? Para poder cubrir nuestra demanda. Y nuestros agricultores, bien, gracias. Pasó el gobierno de Funes, el de Sánchez Serén, y no ha habido mayor recuperación. Habría que ver, ¿verdad?, en términos reales, qué es lo que hace este gobierno. Viendo los números fríos, ¿verdad?, que están ahí. Por eso es que es importante, ¿verdad?, entender esos documentos donde nos permiten ver los datos de la actividad económica del país. Luego, la matriz insumo-producto, ¿verdad?, es su importancia intersectorial. Luego vemos la parte 3, que es el sistema económico y sus relaciones con el exterior, donde empezamos a analizar cuáles son las relaciones que la economía tiene con el resto del mundo. Analizamos el comercio internacional, cómo se maneja en la actualidad, las transferencias de capital, las transferencias unilaterales, que son las remesas, que son las que prácticamente hacen que la economía logre equilibrarse, el funcionamiento de las cuentas nacionales y cómo están estructuradas, los indicadores del comercio exterior, el IRI, el CAC, el PCX y otros, los principios del comercio internacional como son las ventajas absolutas, relativas y la competitiva. Aquí vemos los enfoques de Adam Smith, David Ricardo y Michael Porter en la actualidad. Luego, los aspectos, dijéramos, generales de la globalización y de la glocalización. Y en esto de la glocalización hay una estrategia que se ha difundido mucho en el mundo,
que es la de un pueblo, un producto, una estrategia de Japón para poder desarrollar ciertas regiones con un producto o servicio estratégico. Y que en el país se ha aplicado mucho y que ha tenido bastante efecto. Por ejemplo, cuando yo digo Santa María Ostuma, en Santa María Ostuma, ¿cuál es el producto representativo? La piña. O Locuilta, las pupusas, ¿verdad? Entonces son, dijéramos, ciertas estrategias que van asociando a la región con un producto o servicio estratégico. Y eso va, dijéramos, generando cierto crecimiento de tipo endógeno, es decir, un crecimiento que le permite poder hacer crecer a la región. Y en su momento vamos a comentar, ¿verdad?, la experiencia de la región de Kansai en cuanto a el aprovechamiento de las hojas y del paisaje como una estrategia de un pueblo, un producto en el crecimiento endógeno de esa región de Japón, y que es la que ha servido de base para poder entender esa estrategia aplicada a regiones como las de nuestro país, ¿verdad?, las que mencionaba, Santa María Ostuma, La Piña, Olocuilta, las pupusas, Apaneca, todas esas regiones van teniendo ya un producto, dijéramos, estrella, un producto emblemático que las va, dijéramos, proyectando en el mapa, ¿verdad?, en el mapa turístico y de la actividad económica. Luego, la parte de los tratados de libre comercio, cuáles son suscritos, beneficios y dificultades que han tenido. Luego, en la unidad 4, la participación del sector público, cuál es la importancia y el significado del Estado en la actividad económica, cómo se financian las actividades públicas, entender qué son los impuestos, la emisión de dinero, cuál es el papel de las empresas públicas y autónomas, y a qué se refiere cuando hablamos del crédito público. Aquí es cuando los gobiernos, ¿verdad?, empiezan a solicitar préstamos para poder financiar el presupuesto público. Y hasta dónde entonces un gobierno puede endeudarse, una economía puede endeudarse, ¿verdad? Es relativo, ¿verdad? Porque si nosotros vemos la economía de los Estados Unidos, pues hasta más del 100% endeudada. Pero no es una economía que va a parar. Entonces, hay que entender, ¿verdad? Y quitar todos, dijéramos, los motes políticos o ideológicos que muchas veces se manejan. Eso lo vamos a ver en su momento. Luego, sistema monetario financiero, cuál es la naturaleza y funciones del dinero, todo lo que se refiere a los patrones monetarios, el sistema financiero bancario y el sistema financiero no bancario, porque son dos cosas totalmente distintas. Luego, cuáles son los efectos de la ley de integración monetaria que dieron origen a la dolarización, y entender estrategias de los tipos de cambio para poder comprender por qué el tipo de cambio dólar-colón se mantiene estable en nuestra economía desde el año 2000. Hasta ahí, a la unidad 5 es macroeconomía. Ya en la unidad 6 y 7 es microeconomía. En la parte macro es entender los grandes agregados de la economía, cómo estos afectan. Pero ya en la parte microeconómica es entender a los actores que le dan la dinámica a la economía. Y aquí son dos principalmente, las empresas y los consumidores. Ahora, el enfoque que se maneja acá es competencia perfecta, corto plazo. Ya otro escenario cambia completamente lo que vamos a abordar acá. Por eso yo hago claridad en esto. Es competencia perfecta, corto plazo. Para esas condiciones tiene validez todo lo que hablemos acá de la unidad 6 y 7. Ya en otro contexto, este soporte teórico no tiene validez. Pero, dijéramos, es la manera ideal de entender cómo deberían de ser las cosas. Para luego entender las fallas de mercado. Y las fallas de mercado son todas estas imperfecciones que vemos como los monopolios, los oligopolios, los monopsonios, los duopolios, es decir, los carteles, todo eso, ¿verdad? Son distorsiones del mercado. Pero para entenderlos, yo necesito entender
idealmente cómo debería de ser el funcionamiento. Entonces acá vemos el concepto de mercado, la demanda, la oferta, para luego determinar el precio, ¿ya? Que son la base fundamental para poder entender el comportamiento del mercado. Y luego en la parte empresarial vemos la relación que hay entre la empresa y el mercado. Vemos los flujos que se establecen entre ellos. El primer flujo es un flujo de enviar bienes al mercado y regresan en concepto de flujo de ingresos, de dinero. El otro flujo es la publicidad. Yo mando publicidad de la empresa al mercado y del mercado recibo información. Si le debo hacer mejoras al producto o servicio o qué nuevos productos o servicios requiere el mercado. O sea, hay un doble flujo. Esa es la relación que se establece entre la empresa y el mercado. Luego, análisis de la competencia, ¿verdad? ¿Qué es lo que realmente sucede, verdad? En el plano real, en el corto y largo plazo, de manera perfecta, en el corto plazo. Competencia perfecta, corto plazo. Luego, los costos de producción y los ingresos, los determinantes del equilibrio y los principios de producción. Estos principios son fundamentales para poder entender por qué la producción se comporta de esa manera. No es una cuestión antojadiza, sino que está fundamentado en principios. El principio de la escasez, los rendimientos decrecientes y el principio de la máxima eficacia económica posible. Bien, esto, señores, es el contenido de la asignatura. Esto es lo que vamos a ver. Esto es como haberles contado la película desde el inicio hasta el final, para que ustedes tengan pues claridad de lo que vamos a ir abordando a lo largo, ¿verdad? A lo largo de estas 16 semanas que dura el ciclo. Las evaluaciones, estas ya están publicadas en el aula virtual. Las fechas que están ahí son tentativas porque hay que negociarlas con otras materias masivas que tenemos en la facultad, como son matemática, física, dibujo y no sé qué otras materias más. Entonces se tienen que negociar para que no haya pues un choque de fechas y de horas. Entonces ya están las fechas establecidas. Sí les voy a pedir que por favor respetemos las fechas. ¿Ya? Que de acuerdo al reglamento solo se admite un diferido por parcial y un diferido por discusión. Pero no me vayan a venir con los 3 parciales diferidos y con las 3 discusiones diferidas. Eso no es correcto. Entonces desde ya les hago ver esto. Los diferidos obviamente en base, ¿verdad?, a los requerimientos que ya están establecidos. Y otros, pues, que usted pueda demostrar, ¿verdad?, que realmente pasó algo, que no, por ejemplo, el tema de la conexión, ¿verdad? Es un problema que se da. Y realmente las conexiones de internet fallan. Pues entonces, ni modo, ¿verdad? Si usted demuestra, yo no tengo ningún problema en repetirle su examen. Pero siempre y cuando usted demuestre. ¿Ya? Lo más saludable y conveniente para que usted no se haga, no se enchivole, es que usted respete las fechas de sus exámenes. Porque si a lo mejor difiere pero ya le va a tener dificultades con otra materia. Entonces vea, ¿verdad? El día que le toca, si en su zona hay fallas de internet porque en el cantón no llega la señal, pues venga a hacer una sutilla familiar, ¿verdad? Para el día del examen, ¿verdad? Para que no vaya a tener ninguna dificultad. Y dependiendo de la hora, pues, que se vaya a programar. Luego tenemos un trabajo de investigación. Ese yo lo voy a administrar. ¿Sí? Dígame. ¿Y los horarios no serían también en el de clases para las evaluaciones? Es que ese sería en la última instancia, ¿verdad? Aprovechar, dijéramos, la hora clase. Pero acuérdense que también esta materia es bien extensa y no puedo estar perdiendo muchas clases. Al final no cubrimos el material. Porque ese es digamos, la importancia de publicar los programas, ¿verdad? Que usted ve el contenido que se va a desarrollar y te va chequeando, ¿verdad? Que los temas se vayan dando. Porque al final el que vela por la calidad de enseñanza es usted. Ahora, usted pregúntese por qué algunos profesores no publican el programa. O le tienen miedo al contenido,
o quieren dar solo 2 temas. Una de dos, ¿verdad? Ahí es donde entra el estudiante para exigir calidad en su formación. Entonces, muchas veces perder clase por hacer exámenes, al final pasa factura. Vamos a llegar a agosto en clase. ¿Entiendes? Esa sería una última opción. La última de las últimas de las últimas. ¿De acuerdo? Gracias. Ok. Bien, y luego el proyecto de emprendedurismo. Ahí Josué les va a explicar, el ingeniero Josué les va a explicar, ya hay una estructura que se debe de seguir. Ahora ustedes preguntarán, bueno, ¿y por qué le meten al emprendedurismo? Miren, aquí hay que cambiar las mentalidades. Muchas veces se forma el profesional para que sea empleado, pero también puede desarrollar su propia empresa. Y eso obviamente se va trabajando con el tiempo. Muchas de las empresas exitosas que tenemos en nuestro país han surgido de las aulas universitarias. Ahora, fácil no es. Eso que quede bien claro. Ser emprendedor para lograr ser empresario no es fácil, es difícil. Y se lo digo con propiedad. En los primeros inicios son los más duros. Después disfruta usted, ¿verdad?, de los beneficios del esfuerzo. Pero los primeros años son sumamente duros, cuestan. Cuesta. Pero obviamente es un reto, ¿verdad?, que cada quien tiene. O sea, alguien puede decir, no, pero yo no, esa onda no, eso no es para mí, ¿verdad? Yo un empleo de lunes a viernes, de 8 a 4, sábado a domingo a la playa. Está bien, ¿verdad? Cada quien. No es malo. ¿Y tiene un buen salario? No hay problema. Pero tú podrías decir, no, pero fíjate que yo quiero desarrollar mi propia independencia de manera que yo me sienta bien, voy a meterle a mi negocio. Está bien, ¿verdad? Eso es otro punto de vista. Entonces acá, por eso es que ya tenemos más de 10 años de venir trabajando el tema del emprendedurismo. Eso dio vida a un centro de fomento del emprendimiento que tenemos acá en la Escuela de Ingeniería Industrial. Es un centro que es patrocinado por la Universidad de El Salvador, por nuestra universidad. Entonces, es producto de esto. Yo los invito a que ustedes se inscriban, si no están en la fanpage de la escuela, porque ahí se publican todas las actividades del Centro de Fomento del Emprendimiento. Hoy, por ejemplo, hay todo un programa de emprendimiento apoyando a través de la Fundación del Valle y de la Fundación Salvadoreña para la Innovación, que es FUSAI, para darle un apoyo técnico a esos emprendimientos de los estudiantes. El caso de ustedes, por ejemplo. Ustedes digan, no, yo quiero ponerme un salón de belleza, quiero poner una barbería, quiero poner una pupusería. Está bien, pero ¿cuál va a ser el efecto innovador que usted le va a incorporar para que su negocio sea diferente a los que ya existen? Entonces ahí viene ya todo el soporte, ¿verdad?, de ayuda, ¿sí?, que usted requiere para poder afinar bien el plan y que su propuesta de negocio sea exitosa y se sostenga en el tiempo. Entonces los invito, ¿verdad?, a la fanpage de la escuela para que vean pues todas las publicaciones en cuanto a capacitaciones que se dan en este tema. Por eso es que lo trabajamos acá. Las primeras 3, 4 discusiones son sobre esto y al final terminamos en un proyecto de emprendimiento que el ingeniero José les va a explicar y les va a proporcionar para que ustedes lo tengan como plantilla para poder presentarlo. En cuanto a la bibliografía, pues esto es lo que está acá, ¿verdad? Voy a ver qué libros pueden, dijéramos, estar a nivel de ¿cómo se llama?, de PDF. Sé que está el de Rossetti. Bueno, los boletines del Banco Central y FUSADES, pues ellos están en el sitio web de ellos. El de GRU sí está en PDF, se lo voy a subir al aula. Dorbush and Fisher, porque aquí solo pusieron Dorbush, pero es Dorbush and Fisher. Dorbush solo es macro, pero Dorbush and Fisher es, como se llama, el enfoque de la economía en general. Voy a buscar los PDF, si los tengo, en el resto de la semana les voy a subir para que ustedes los descarguen y puedan complementar la clase. Si bien es cierto, es un curso para ingenieros, un curso de economía para ingenieros, pero hay que leer, ¿ya? Hay que leer. Si no se lee, no se va a comprender mucho de lo que voy a hablar. Algo que sí les voy a pedir es que si hay un término que yo utilizo
y ustedes no lo entienden, usted, ahí parece una manita donde usted marca, yo con todo gusto le voy a responder. O cualquier otra categoría de análisis que surja y que usted no la entienda, usted me dice, mire, explíqueme. O mire, repítame. Yo con todo gusto estoy para poder hacer eso. Y también si usted tiene su opinión, porque si algo a mí me gusta acá en la clase es la participación, porque eso enriquece la clase. A eso me hace a mí pensar un poquito más y traer, ¿verdad?, esas ideas y poderlas plasmar en la clase. Y me gusta que participen, ¿verdad?, sobre, por ejemplo, el contexto actual que tenemos, sobre todas las propuestas, ¿verdad?, que todos estos señores andan, cuáles son viables, cuáles no son viables, cuáles son reales y irreales, ¿verdad? A cuál más, ¿verdad? A cuál más, ¿verdad? Y eso les va a permitir a ustedes realmente ver cuáles son reales y cuáles son simplemente mentiras. No importa el color que sea, pero nosotros tenemos que entenderla. Somos técnicos, ¿verdad? No políticos. Entonces tenemos que entender técnicamente muchas cosas. Bien, ¿algo que le quieran agregar, jovencitos? ¿Comentarios? Yo tengo una pregunta. ¿Sí? Sí, es que al principio usted mencionaba sobre los proyectos de construcción que se han venido dando desde el año pasado y todo eso, para los complejos habitacionales y así. Es que lo que no entiendo de eso es lo siguiente. Sí. No sé, bueno, creo que todos nos hemos fijado que en las vallas publicitarias que están en la calle dicen que el alquiler anda sobre los $1,200. Entonces, no entiendo cómo eso se podría considerar inversión si la mayoría de personas que vivimos en este país no podríamos como terminar alquilando un lugar como ese. Entonces, tal vez no le veo la utilidad a proyectos como ese. Y aparte porque ambientalmente no son viables, supongo, por todo eso de la permeabilidad del suelo y, o sea, entre otras cosas. Entonces, realmente no sé por qué es que un país decidiría hacer ese tipo de proyectos cuando tenemos una economía como la nuestra. Esa es la pregunta, ¿verdad? Usted ve un contexto sombrío, un contexto de bajos ingresos. Ahí es donde uno entonces dice, tiene que pensar, ¿va? Bueno, y entonces, ¿cómo hago yo para poder llegar a tener la capacidad para poder pagar el valor de un inmueble de estos? En el que me dicen que desde una cuota mensual de $1,200. Ahí es donde lo que yo les decía, que la única forma de poder ascender dentro de la estructura económica y social de este país es con el conocimiento. Y el conocimiento es que le permite a usted poder entrar a otros niveles laborales donde usted va generando mayor remuneración en función del aporte que usted va generando. Yo le voy a poner yo mi caso. Mi primer trabajo que yo tuve fue de operario en la industria metalmecánica. ¿Y cuánto ganaba allá? El mínimo. Si yo no hubiera tenido la visión de esforzarme más y estudiar ingeniería mecánica a nivel técnico superior, no hubiera podido mejorar de ser operario a ser el jefe de la sección. Porque yo miraba al jefe de la sección, mientras yo estaba ahí en la máquina trabajando, él tranquilo echándose el cafecito, ¿verdad? Y yo negreando. Pero ¿cuál es la diferencia? Que él tenía estudios superiores y yo no. Yo era bachiller. Este volado no me llega, dije, entonces voy a estudiar. Y logré, ¿verdad?, hacer un break en el trabajo. Y estudié ingeniería mecánica en el ITCA allá por el 78. Era administración. Pero no se puede ignorar el hecho, perdón, ¿sí? No se puede ignorar el hecho a veces de que un título o una maestría no basta, pues, con la gran competencia que tenemos actualmente en el mercado laboral. Ahí metió usted otra gran variable. ¿Cuál es el factor de diferenciación que usted va a tener con respecto a la competencia? Porque igual, la misma pregunta se hacen los estudiantes de la Matías, los de la ESEN, los de la Don Bosco, los de la UCA.
La misma pregunta y la misma incertidumbre que usted tiene se hacen los mismos muchachos que se están formando para ser profesionales. ¿Cuáles son mis factores de diferenciación que yo voy a tener para poder diferenciarme del resto? ¿Ya soy bilingüe? Para empezar, soy bilingüe. ¿Ah? Ese es el primer filtro. Ya no pregunto si manejo computadoras porque prácticamente ya eso es normal. Pero hace 30 años, en mi época de estudiante, le preguntaban a uno cuando iba a trabajar, ¿y puede manejar computadora? No, pues le vamos a dar una capacitación. Pues no le preguntan. Hoy lo que le preguntan es, ¿qué idiomas, aparte del inglés, habla, escribe, pronuncia? Y ya le piden inglés, francés. ¿Por qué? Vivimos en un contexto global. ¿Ya? Y ese contexto global hoy está en El Salvador, mañana puede estar en Alemania, mañana puede estar en Brasil, mañana puede estar en Estados Unidos. O sea, así funciona el mundo. Entonces, usted quiere estar ahí y ganar ese billete que le permita poder ascender dentro de la estructura económica y social. ¿Cuáles son sus factores de diferenciación? ¿Ya? Así funciona el mundo, aquí y en cualquier parte. ¿Para qué? Para poder, si no es el capital nuestro, el administrar el capital de otro y que nos pague bien. ¿De acuerdo? ¿Qué es duro? Es duro. Pero son las realidades que vivimos. ¿Que han cambiado? No han cambiado. Por eso es que el conocimiento es que nos permite abrir las puertas para salir adelante. Estar preparado para la oportunidad que se presenta. Pero muchas veces la oportunidad llega y no estoy preparado. Vivimos en un mundo de relaciones interpersonales. Yo nunca he llenado una solicitud de trabajo. A mí me han dicho, mira, estás trabajando. Sí, no querés trabajar acá. ¿Y qué pasó? Mira, ¿cuánto te ganas allá? Ganando tanto. No, aquí vas a ganar tanto. Venite. Vale, ahí voy. Mundo de relaciones interpersonales. Y buena preparación, una fórmula para salir adelante. ¿Ah? ¿De acuerdo? ¿Qué cuesta? ¿Qué es duro? No lo pongo en duda. Sin duda es difícil, sin duda es duro. Pero por eso mismo hay que prepararse mucho más. Para aprovechar las oportunidades cuando se presentan. De una manera lícita. De una manera honrada. Por eso es que las cosas cuestan. Pero las metas se logran. Y nunca perder la perspectiva. Entonces, por eso. Entonces eso le da una idea de que sí hay dinero. Hay dinero para todos esos complejos habitacionales. O sea, desde una casa, ¿verdad? Hay en una zona de 60 pesos mensuales hasta una opción también de vivienda de $1,200 mensuales. ¿Cuánto está ganando el de 60? El mínimo, $300. ¿Cuánto está ganando el que está allá pagando un apartamento o una casa de $1,200? $3,000, $3,500. ¿Cuál es la diferencia? El conocimiento. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que entender. En una estructura económica como la que vivimos, para poder optar a una mejor posición dentro del sistema, la única manera es el conocimiento, que nos permite poder aspirar a una mejor remuneración. Y se lo digo con propiedad, lo que les digo, si yo no hubiera estudiado, ya estuviera de operario en la industria metalmecánica. Pero estudié, ¿verdad? Mi ingeniería mecánica, mi ingeniería industrial, economía. Tuve la oportunidad de estudiar en Japón. Aproveché la oportunidad. Tuve la oportunidad de una maestría, la saqué. Y ya mi cerebro está directo en estudiar, leer y todo. Y estoy pensando si para el 2022, pues, sacar un doctorado. En mis ratos de ocio, leer, investigar. ¿Por qué? Por eso me pagan. Entonces, conocimiento, preparado para la oportunidad. Ser positivo. Ser positivo. Ante toda esa negatividad que vivimos, uno tiene que tener una mente positiva. Atraer, ¿verdad?, energía positiva, no cuestiones negativas. Es triste ver y hablar con gente negativa. Mira, ¿y tal como te voy? Mal. No, mira, vamos a comer. No tengo pisto. Y como te digo, ay, recién estoy enfermo. Ay, no, hombre, tristeza, ¿verdad? Hay que revertir ese círculo de negatividad
a un círculo de positividad. Cuesta, indudablemente que sí, pero al final las metas se logran. Da gusto ver compañeros de acá, señor, de acá. Yo he tenido la oportunidad de toparme con exalumnos, por ejemplo, de la Escuela de Sistemas, a nivel senior de Microsoft. Imagínense, a nivel senior de Microsoft y graduados de la Escuela de Ingeniería en Sistemas. Y entonces le digo, ¿y qué tal con los laboratorios? No, pero el laboratorio, no, pues sí, pero uno tiene que buscar dónde, ¿ya está? A nivel senior, ingenieros en el área de sistemas, a nivel senior de Microsoft, viendo sistemas de compañías en cualquier parte del mundo, graduados de acá, que pasaron por los laboratorios que tenemos en la super escuela. Entonces, ¿pero cuál es la diferencia? El entusiasmo, el esfuerzo, los 100 metros más que damos. No conformarse con lo que el profesor da, sino buscar por nuestra cuenta, ir complementando esa educación. Eso es lo que hacemos. ¿De acuerdo? Así que el consejo que le puedo dar. Entonces, todo eso, sí, ¿verdad? Ahora, todo proyecto tiene un proceso, y ustedes como ingenieros lo saben, que los permisos medioambientales se gestionan a través del ministerio. De eso vamos a tocar un poquito, ¿verdad? En la parte del crecimiento, en cuanto a las medidas de mitigación que se tienen que hacer para poder mantener una economía de crecimiento sostenible bajo un enfoque circular. ¿Estamos? Ok. ¿Algún otro comentario? Yo, ingeniero. Dígame, joven. Una duda que me vino cuando usted estaba hablando sobre los diferentes modelos económicos que se están aplicando. Usted Sí. nos dijo de que, por ejemplo, Alemania actualmente ya está liderando la Unión Europea. Sí. Mi duda es la siguiente. Si, por ejemplo, aquí se aplicó el modelo neoliberal en países como, por ejemplo, China, Rusia, Japón incluso, ¿utilizarían entonces ellos también el modelo económico o el que usted nos mencionó, el modelo de economía social de mercado, o utilizan uno diferente? Debido a que, pues, estamos hablando de que, por ejemplo, China es uno de los países que actualmente está en competición con países como Estados Unidos. ¿Ellos también tendrían un diferente modelo económico o utilizarían uno de los que usted ha mencionado? No, es un sistema económico distinto. Es un sistema económico centralizado, conocido socialmente como socialismo. ¿Ya? O sea, totalmente distinto al sistema descentralizado o capitalista, con sus propios modelos. Porque los modelos que yo he hablado acá de economía social de mercado y neoliberalismo son modelos propios del sistema capitalista. Ya en el sistema económico socialista, los modelos son totalmente distintos, que son los que ha aplicado Rusia, son los que ha aplicado China, ¿verdad? Son los que ha aplicado todos esos países, ¿verdad? Que luego, ¿verdad? Han, dijéramos, suavizado la dureza de sus modelos centralizados para abrirse al mundo. El caso de China. China ha logrado desplazar a Japón y hoy China es la segunda potencia del mundo. De acuerdo a las proyecciones que se tienen, China en 15 a 20 años podría desplazar a los mismos de Estados Unidos. O sea, ya eso le da una idea del poder económico, político y militar que China tiene. Pero obviamente es otro tipo de sistema económico. Lo que pasa es que en vez de nosotros queremos entender, ¿verdad?, la realidad solamente desde la perspectiva de Occidente, ¿verdad?, del sistema, de la perspectiva capitalista. Pero también hay que entenderla desde la otra perspectiva, desde la perspectiva socialista. Pero como estamos dentro de una zona de influencia, que es en la relación centro-periferia de los Estados Unidos, pues obviamente la otra visión nos cuesta, dijéramos, verla y obviamente entenderla. Pero estos países han tenido otra forma de cómo se han venido, dijéramos, desarrollando. Otro sistema económico y otros modelos económicos. ¿De acuerdo? De acuerdo, muchas gracias. Ok. Bien, ¿más preguntitas, jóvenes?
Yo tengo una pregunta. ¿Sí? Cuando habló sobre el sistema educativo, bueno, el nivel educativo en El Salvador, habló de un 5.5 años. ¿A qué se Sí. refería con eso? Los años de escolaridad que la población tiene en promedio. Recuerde que el sistema educativo es como una pirámide, ¿verdad? En la que la base, que es ancha, ¿verdad?, termina en una puntita. Entonces, esa base ancha que tenemos es la gran mayoría de nuestra población. La que trabaja en las maquilas, la que trabaja en los talleres, la que trabaja en la construcción. Toda la masa operativa tendrá 5 años de escolaridad, 6º grado o 5º grado. Entonces, ¿cuál es el nivel, dijéramos, que ellos tienen para poder comprender procesos más complejos? Difícil, ¿verdad? Entonces, si tuviéramos 9º grado, pudiésemos traer inversión donde esa inversión de nuevas empresas que quieren operar en el país demandan recursos humanos más calificados. ¿Ya? Pero si el recurso humano no existe, de nada me sirve traerla si no voy a tener las personas que puedan trabajar en esas empresas. Le voy a poner un ejemplo. En 1960, la Isuzu Motors quiso montar una planta de automóviles aquí en el país. Y iba a ser montada en la zona de Acajutla, aprovechando el puerto, para abastecer toda la zona del norte, centro y suramérica. El estudio de factibilidad daba positivo. La posición geoeconómica y estratégica era positiva. Pero ¿cuál fue el problema por el que no se ejecutó? Por el recurso humano calificado. En 1960 no existían las carreras que estudian hoy ustedes de ingeniería como existen hoy. En 1960 no había ingeniería industrial, no había ingeniería de sistemas, no había ingeniería mecánica, eléctrica, química. Lo único que había acá en el país era ingeniería civil e ingeniería electromecánica. Y de electromecánicos, que yo sepa, solo se graduaron como 24 ingenieros electromecánicos. Aquí en la facultad, creo que soy el ingeniero de León, es ingeniero electromecánico, de la Escuela de Mecánica. De ahí nadie. De ahí nadie. Entonces, dígame, para montar una planta de automóviles, ¿cuántos ingenieros mecánicos? ¿Cuántos ingenieros electricistas? ¿Cuántos ingenieros en sistemas? ¿Cuántos ingenieros industriales? ¿Cuántos ingenieros en química voy a requerir? Y luego los mandos medios a nivel técnico. No existía el Tecnológico Centroamericano, por ejemplo. Ese fue fundado en 1970 por el gobierno de Inglaterra. Yo estudié ahí y teníamos procesos ingleses, franceses, japoneses, de todas partes del mundo teníamos. Y una formación que nos insertaba rápidamente en el mercado. Cuando la promoción ya estaba lista, todas las empresas llegaban a seleccionar a los estudiantes para trabajar. Aeroman, Unilever, bueno, un montón de empresas. No habían técnicos. Entonces, en 1960 no había ni ingenieros ni técnicos como hoy los conocemos. Entonces, por esa falta de recursos humanos, la Isuzu Motors no pudo operar en el país. Por eso es que es importante que la población tenga un buen nivel académico para poder atraer la inversión. Porque lo primero que el inversionista dice, ok, de acuerdo, muy bien, me parece. El recurso humano, ¿cómo se encuentra? Vea usted Aeroman. Aeroman, para que funcione, tiene un convenio con la Universidad Don Bosco, que le forma los técnicos. Si no estuviera ese convenio con la Universidad Don Bosco, Aeroman no funcionara acá. ¿Por qué? Porque ¿de dónde va a sacar la gente? Hay una segunda fase, Boeing. Pues Boeing, para que opere en el país, obviamente tiene que subir la categoría a ingenieros en mecatrónica. Tienen que haber ingenieros en mecatrónica para que Boeing pueda operar en el país. Seguramente la Don Bosco va a dar ese salto. O el ITCA FEPADE,
que son los que están más adelante en esa área, para tener el recurso humano para que puedan operar. Entonces, en un país donde el 5.5 años de escolaridad, ¿qué podemos aspirar? Maquila de confección, donde solamente interesa que sume, reste, multiplique y lea instrucciones. Pero condenado a 300 pesos, bueno, 295, porque el salario en maquila, $295 mensuales. ¿Cuál es el valor agregado que le genera la economía? No mucho. Entonces, por eso decía, ¿verdad?, que la importancia del nivel educativo. Y lo comparaba con los costarricenses que tienen 9º grado. Ellos han traído mejor inversión porque tienen el recurso humano más preparado. ¿De acuerdo? Bien, ¿algún otro comentario? ¿Sí? Okay. Yo tengo uno. Dígame. Es sobre tenemos solo 5º grado. Se da porque digamos, las personas de mayor edad en el país, digamos, arriba de 30 para arriba, no pudieron llegar, porque no tuvieron la oportunidad de estudiar más. No, son las mismas condiciones de marginación y pobreza que el país tiene. Eso es lo que ha deteriorado el sistema educativo, en donde al final los jóvenes tienen que buscar la manera de cómo hacerle llegar ingresos a la familia. Eso es uno de los problemas más grandes que hay. Si vemos la frontera entre la pobreza y la extrema pobreza, le establecen 2 salarios mínimos, que son $600. Entonces, hacer llegar $600 a la familia para vivir en condición de pobreza es difícil. Tal vez la mayoría de los que estamos acá, pues no lo podamos leer, entender, pero no lo hemos vivido. No lo hemos vivido. Pero alguien que lo está viviendo sabe que tiene que entrar a la actividad económica para hacer llegar ese dinero para que la familia pueda subsistir. Y ahí es donde vemos que muchos niños vendiendo periódicos, haciendo malabares en las calles, vendiendo fruta, jalando bultos, para poder hacer llegar algún ingreso a la familia. Entonces, eso prácticamente hace que no termine sus estudios y se salga del sistema formal. Veámoslo a nivel superior. Cada año salen un promedio de 60,000 bachilleres. Todos los años, 60,000. ¿Cuántos entran a la educación superior? Si nuestra universidad apenas logra absorber 15,000 de 24, 25,000 que se examinan, ¿qué pasa con los demás si no tienen para poder pagar una privada? Ya no siguen estudiando. Se quedaron hasta ahí. Y si las bases que traen son pésimas, en el sistema educativo público, bueno, también en el privado, porque realmente eso es mentira, ¿verdad? Son muy pocos colegios que han quedado con una buena educación. Entonces prácticamente se complica mucho. Aquí lo vemos en la facultad, porque se está dando hoy el curso de mate 0 y física 0 para nivelar al estudiante que entra a la facultad de ingeniería, porque son las áreas más duras, donde prácticamente el estudiante abandona la facultad por sus bases en matemática, en física. Pero eso no pasaba antes, hoy sí, por el deterioro educativo que tenemos, tanto privados como públicos. Entonces, por eso es que se generan estos grandes problemas que en el nivel educativo por la pirámide que hay. Entonces, los jóvenes abandonan el sistema educativo formal, ya no continúan. ¿Cuántos vienen a la universidad? Es un porcentaje demasiado bajo, creo que es el 2% de la población. Y todos los demás se quedaron en el camino. Y no solamente en la nacional, subimos las de las demás universidades privadas. En las privadas hay otros 100,000 estudiantes, 150,000, más los de la nacional con 55 más 15 son 70,000. 200,000 universitarios, de una población de ¿cuántos millones? No es significativo. Ahí entonces vemos, ¿verdad?, cómo nuestro recurso humano no es
nuestra gente. Va a ser cuando existan las condiciones para que esto, dijéramos, se fortalezca. ¿De acuerdo? Bien, jovencito, ya estamos en el filo de la hora. No sé si hay más intervenciones, si no, pues nos quedaríamos para el viernes, ¿verdad? Este mismo link, solo vamos a estar ahí accesando, ya está programado para todo el sitio. Ingeniero, no sería el miércoles. Ah, miércoles es con ustedes, sí, miércoles. Sí. Pues sí. Perdón, sí, miércoles, estoy cruzando antes de la hora. Sí, es que el otro grupo es martes y viernes. No, pero entonces con ustedes el miércoles, ¿verdad? Entonces estaríamos para miércoles misma hora, ya desarrollando pues el programa de la asignatura. Y me gusta que participen, los felicito. ¿Verdad? Así tiene que hacer, ir disipando las dudas. ¿De acuerdo? Ingeniero. Dígame. ¿Discusiones serán normales esta semana ya? Ah, sí, va a haber discusión donde el ingeniero Josué les va a dar algunas indicaciones, una conformación de los grupos de trabajo, ¿de acuerdo? Para que ya ustedes vayan ya entrando en acción, ¿de acuerdo? Ok, perfecto. Gracias. Vale, pues ok, cuídense. Bueno, entonces, pasen buenos días, nos veríamos el miércoles. Gracias, ingeniero. Gracias, ingeniero. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Okay, Gracias, ingeniero. Gracias, ingeniero. Muchas gracias. nos vemos, jóvenes. Gracias. Feliz día. Adiós. Feliz día. Igual, feliz día. Estoy fregando. Digo así, ¿por qué?